En la primavera de 1955, el terrateniente Daniel Antonio, un hombre sentenciado a morir en la austera Castilla, se encontró con la joven viuda Ana Paula en las circunstancias más insospechadas, en su finca llamada El Silencio. Durante los siguientes 3 meses, un insólito pacto entre ellos se enfrentaría a los fantasmas del pasado, al peso del luto y a la voracidad de la familia, hasta que un secreto enterrado bajo la tierra seca de la finca cambió el destino de ambos para siempre. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de redención para dos almas rotas estuviera oculta durante tanto tiempo, a la vista de todos, esperando tan solo una última voluntad para salir a la luz? Antes de contarte cómo una simple proposición en el despacho principal reveló una verdad capaz de poner a prueba este insólito acuerdo, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este pacto, nacido de la desesperación, desencadenó en toda la comarca. El conflicto principal no tardó en manifestarse, pues no era un enemigo visible, sino dos soledades que chocaban en el vasto y mudo paisaje de la finca El Silencio. Daniel Antonio, a sus casi 70 años, había recibido el veredicto del médico del pueblo con la misma impasibilidad con la que recibía una mala cosecha. 3 meses. Ni uno más. El cáncer, silencioso y voraz, se había instalado en él como la maleza en un campo abandonado. Su vida, dedicada a amasar tierras y poder, se había convertido en un imperio sin heredero, un legado tan vasto como inútil. La muerte de su esposa décadas atrás y la pérdida de su único hijo en un trágico accidente lo habían transformado en un hombre de piedra, cuyo único lenguaje era el crujido de la tierra bajo sus botas. Por otro lado, Ana Paula regresaba al pueblo que la vio nacer con el estigma del fracaso colgando de sus hombros. Viuda a una edad en la que otras mujeres comenzaban a formar una familia, volvía sin nada más que las deudas de su difunto marido y la mirada compasiva y a la vez juzgadora de los vecinos. Su juventud se había marchitado en un matrimonio que le prometió seguridad y solo le dejó vergüenza. El pueblo, con su memoria implacable, recordaba a su padre, un hombre que una vez fue el mejor amigo y socio de Daniel Antonio, antes de que una disputa los separara para siempre, sumiendo a la familia de Ana en la ruina y el exilio. Su regreso no era un acto de valentía, sino el último recurso de alguien que ya no tenía a dónde ir. La finca El Silencio era en sí misma un personaje más en esta historia, un latifundio que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con campos de trigo que se mecían al viento como un mar dorado, pero cuyo caserón principal estaba sumido en una quietud casi sepulcral. Cada habitación, cada mueble, cubierto por una fina capa de polvo, parecía guardar el eco de las risas y las vidas que ya no estaban. Daniel recorría sus pasillos como un fantasma en su propio mausoleo, un rey de un reino deshabitado. El único sonido que rompía la monotonía era el tic-tac del viejo reloj de pared del salón, un recordatorio constante y cruel del tiempo que se le agotaba sin remedio. La soledad de Daniel era una bestia tangible. Se sentaba al atardecer en el porche de la casa, con la vista perdida en el horizonte, y no sentía orgullo por sus posesiones, sino el peso abrumador de su inutilidad. ¿De qué servían miles de hectáreas si no había una mano joven que las heredara? ¿De qué valía una fortuna si no podía comprarle un solo día más de vida, ni borrar la culpa que carcomía su alma desde hacía más de 20 años? La noticia de la llegada de Ana Paula al pueblo llegó a sus oídos a través de Elvira, su leal ama de llaves, y en ese momento, una idea tan descabellada como desesperada comenzó a tomar forma en su mente. Ana Paula, mientras tanto, intentaba sobrevivir en una pequeña casa prestada en los límites del pueblo. Soportaba las miradas y los susurros en la plaza, en la panadería, en la iglesia. La veían como una amenaza, una intrusa, la hija del hombre que, según la versión oficial, había traicionado a don Daniel. Cada día era una lucha contra la humillación y la incertidumbre. No buscaba compasión, solo una oportunidad, para empezar de nuevo, para limpiar su nombre y el de su padre. Pero en la Castilla de los años 50, las segundas oportunidades eran un lujo que no estaba al alcance de una mujer sola y sin recursos.
Elvira, la ama de llaves, observaba a su señor con una mezcla de lealtad y preocupación. Llevaba sirviendo en el silencio desde que era una muchacha y conocía a Daniel mejor que nadie. Sabía que bajo esa coraza de hombre duro y adusto se escondía un corazón agrietado por la pérdida y remordimiento. Ella era la única que recordaba la amistad inquebrantable entre Daniel y el padre de Ana Paula, y la única que intuía la verdadera naturaleza de la disputa que los separó. Veía en el regreso de la joven no una coincidencia, sino una última jugada del destino para ofrecerle a su señor la paz que nunca había encontrado. Fue una tarde, mientras revisaba unos viejos libros de cuentas en su despacho, cuando tomó la decisión final. El nombre del padre de Ana Paula, caligrafiado junto al suyo en un antiguo contrato de sociedad, pareció saltar de la página. No era un acto de amor, ni de caridad, lo que planeaba, sino un acuerdo, una transacción. Un intento torpe y pragmático de enmendar un error del pasado ofreciendo lo único que le quedaba, su riqueza material. Mandó llamar a Ana Paula. La noticia del recado del terrateniente corrió por el pueblo como un reguero de pólvora, alimentando toda clase de especulaciones. Ana Paula acudió a la finca con el corazón encogido. Caminó por el largo sendero de cipreses que llevaba al caserón, sintiendo el peso de la historia en cada paso. La casa, que en su infancia había sido un lugar de juegos y risas durante las visitas de su padre, ahora se alzaba ante ella como una fortaleza imponente y fría. No sabía qué esperar, quizás una oferta de trabajo humillante, quizás una reprimenda por haberse atrevido a volver. Lo que nunca imaginó fue la proposición que estaba a punto de cambiar su vida y la de Daniel para siempre, desenterrando un pasado que ambos creían muerto y enterrado. El despacho de Daniel olía a cuero viejo, a tabaco y a años de silencio. Él la esperaba de pie, junto a la gran ventana que daba a los campos. Su figura, aunque encorvada por la edad y la enfermedad, todavía imponía respeto. No hubo preámbulos. La miró fijamente, con unos ojos que habían perdido su brillo pero no su intensidad, y le expuso su plan con la frialdad de quien cierra un trato de ganado. Sus palabras, directas y sin un ápice de emoción, cayeron en la habitación como piedras, creando una onda expansiva que sacudiría los cimientos de sus vidas y de toda la comarca. La rutina de Daniel antes de la llegada de Ana Paula era un ritual inmutable. Se levantaba antes del amanecer, supervisaba el trabajo de los jornaleros con pocas palabras y gestos secos, comía en solitario en la enorme mesa del comedor y pasaba las tardes encerrado en su despacho, rodeado de mapas de sus tierras que ya no tenían ningún valor para él. La casa era su caparazón, un refugio contra un mundo que le había arrebatado todo lo que amaba. La enfermedad no había cambiado su rutina, solo había añadido una capa más de amargura y resignación a sus días. La comunidad rural, un microcosmos regido por normas no escritas, ya había dictado su sentencia sobre Ana Paula. Era la hija del traidor, una viuda joven y desamparada que seguramente venía a buscar algo. Las mujeres cuchicheaban a su paso, y los hombres la miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. En un lugar donde el apellido y la tierra lo eran todo, ella no tenía ni lo uno ni lo otro. Este prejuicio social era un muro invisible pero infranqueable, un obstáculo que hacía la proposición de Daniel aún más escandalosa e incomprensible para el pueblo. En la víspera de su encuentro, Daniel abrió un viejo baúl de madera que guardaba en el desván. Dentro, entre ropas apolilladas de su difunta esposa, encontró una pequeña caja de metal. La abrió y sacó una fotografía descolorida. Dos hombres jóvenes y sonrientes, abrazados con los campos del silencio de fondo. Una punzada de un dolor antiguo y familiar le atravesó el pecho. Guardó la foto en el bolsillo de su chaqueta como un amuleto o una prueba de su propia culpa. Mientras Ana Paula se acercaba a la puerta principal del caserón, recordó la última vez que estuvo allí. Era una niña y había venido con su padre a una fiesta de la cosecha. Recordaba las risas, la música, el olor a cordero asado y la cara amable de la esposa de Daniel, que le había dado un dulce a escondidas. Ahora, todo aquel bullicio había sido reemplazado por un silencio denso y pesado.
La finca no solo había perdido a sus habitantes, sino también su alma. Era un cuerpo sin vida, un monumento a la pérdida y al tiempo detenido. El encuentro en el despacho fue un duelo de miradas. Daniel, con su propuesta ya ensayada, esperaba encontrar en ella la desesperación de una mujer acabada. Esperaba lágrimas, una aceptación inmediata o quizás un desprecio predecible. Pero en los ojos de Ana Paula no vio nada de eso. Vio una dignidad forjada en el dolor, una fortaleza que no esperaba. Antes de que él pudiera pronunciar la oferta que lo cambiaría todo, fue ella quien rompió el silencio, con una pregunta sencilla pero cargada de significado, una pregunta sobre su padre que dejó a Daniel, por primera vez en muchos años, completamente desarmado. La pregunta de Ana Paula quedó flotando en el aire viciado del despacho, despojando a Daniel de toda su armadura. Él, que había planeado cada palabra de su oferta como un general planea una batalla, se encontró de repente sin defensas. Había anticipado cualquier reacción menos esa, una condición que no pedía tierras ni dinero, sino algo mucho más valioso y doloroso de entregar, la verdad. Por un instante, el terrateniente vio en ella no a la hija de su enemigo, sino el reflejo de una deuda que el tiempo no había logrado saldar. Asintió con un gesto casi imperceptible, un movimiento de cabeza que sellaba un pacto mucho más profundo y peligroso de lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento. Ana Paula salió del despacho sin mirar atrás, dejando a un hombre moribundo enfrentado a los fantasmas de toda una vida. En los días que siguieron, el silencio dejó de ser una metáfora para convertirse en una realidad palpable y asfixiante. Ana Paula se instaló en una de las habitaciones de invitados del ala oeste, un cuarto frío y formal que parecía no haber sido habitado en décadas. La convivencia con Daniel no era tal. Eran dos soledades orbitando en el mismo universo de silencio. Desayunaban y cenaban en extremos opuestos de la larga mesa de roble del comedor sin cruzar más palabras que las estrictamente necesarias. Daniel la observaba con una intensidad indescifrable, como si intentara medir su resistencia, su sinceridad. Ella, por su parte, soportaba el peso de su escrutinio con una entereza que desconcertaba al anciano. No era la mujer desesperada que él había imaginado, sino alguien con un propósito claro, una determinación que lo inquietaba y a la vez le infundía un extraño respeto. Elvira se convirtió en la única intermediaria en esa guerra fría. Era ella quien informaba a Ana Paula de las rutinas de Daniel, de sus manías, de los alimentos que su debilitado cuerpo todavía aceptaba. La leal ama de llaves veía en la joven una última oportunidad de redención para su señor y la trataba con una amabilidad protectora que contrastaba con la hostilidad del mundo exterior. Porque fuera de los muros de la finca, la noticia del acuerdo había caído como una bomba. En el pueblo, los cuchicheos se convirtieron en acusaciones abiertas. Ana Paula pasó de ser la pobre viuda a ser la cazafortunas, una arpía que se aprovechaba de la debilidad de un anciano moribundo para robar una herencia que no le correspondía. Las miradas de lástima se transformaron en miradas de desprecio y resentimiento. El aislamiento de Ana Paula se hizo total. Si antes sentía el juicio velado de la comunidad, ahora sufría un ostracismo explícito. Las puertas se cerraban a su paso, las conversaciones enmudecían cuando entraba en la panadería, y el propio párroco le dirigía sermones indirectos desde el púlpito sobre la codicia y la falta de moral. Cada salida al pueblo era una prueba de resistencia. Soportaba las ofensas con la cabeza alta, pero al regresar a la soledad de su cuarto en la finca, el peso de la humillación la aplastaba. Se preguntaba si el precio de la verdad era demasiado alto, si valía la pena soportar tanto desdén por limpiar el nombre de un padre al que apenas recordaba. El recuerdo de su dignidad, sin embargo, la mantenía firme en su propósito. Mientras tanto, en la ciudad, la noticia llegó a oídos de Ricardo, el sobrino de Daniel. Ricardo era un hombre que había construido su vida sobre la expectativa de la herencia de su tío. Llevaba años visitándolo esporádicamente, con una amabilidad fingida que apenas ocultaba su impaciencia. Al enterarse del matrimonio, su codicia se transformó en una furia helada.
No veía en Ana Paula a una rival, sino a una ladrona que le estaba arrebatando lo que consideraba suyo por derecho de sangre. Inmediatamente se puso en contacto con su abogado. No iba a permitir que una advenediza se quedara con el fruto del trabajo de su familia. Estaba dispuesto a todo para demostrar que su tío había perdido el juicio y que aquel acuerdo era una locura senil. Dentro de la finca, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Daniel, debilitado por el avance de la enfermedad, pasaba la mayor parte del día en su despacho, rodeado de los documentos que atestiguaban su poder, un poder que ahora se sentía efímero. Una tarde, Ana Paula, en un intento por romper el hielo, le llevó un té que Elvira había preparado. Lo encontró mirando por la ventana con la vista perdida en los campos dorados. Se atrevió a hacer la primera pregunta directa sobre el pasado. Mi padre siempre decía que estos campos tenían el mejor trigo de toda Castilla. ¿Era por la tierra o por el trabajo que ponían en ella? Daniel se giró lentamente, y en sus ojos no había gratitud, sino una frialdad cortante. Tu padre sabía mucho de trigo y poco de lealtad, respondió, y cada palabra fue como una bofetada. La dureza de su respuesta abrió una nueva brecha entre ellos. Ana Paula comprendió que la verdad no le sería entregada. Tendría que arrancársela. Decidió cambiar de estrategia. Dejó de buscar la confrontación directa y comenzó a observar, a escuchar el lenguaje de la casa. Se fijó en los retratos que colgaban en el pasillo principal, el de la esposa de Daniel, una mujer de sonrisa triste, y el de su hijo, un joven cuya mirada transmitía una vitalidad que contrastaba con la atmósfera lúgubre de la casa. Notó que había un espacio vacío en la pared, un hueco donde claramente había habido otro cuadro. Elvira, al ser preguntada, bajó la vista y cambió de tema. Aquel hueco era un secreto más, una ausencia que gritaba una historia no contada. Una mañana, mientras ayudaba a Elvira a limpiar el polvo de la biblioteca, Ana Paula descubrió una puerta entreabierta al final de un pasillo secundario. La curiosidad la venció. Dentro encontró una habitación que parecía congelada en el tiempo. Era un dormitorio juvenil, con libros de aventuras en la estantería, un capote de torero colgado en la pared y un uniforme escolar doblado sobre la cama. Era el cuarto del hijo fallecido de Daniel, preservado como un santuario durante más de 20 años. El aire estaba cargado de un dolor tan denso que era casi respirable. Ana Paula retrocedió, sintiendo que había profanado un lugar sagrado. Aquella habitación no era solo un recuerdo, era la manifestación física del luto de Daniel, un dolor tan profundo y enquistado que había detenido el tiempo dentro de la casa. La primera visita de Ricardo a la finca fue como la llegada de una tormenta. Apareció sin avisar, con su traje de ciudad y una expresión de desdén. Ignoró por completo a Ana Paula, dirigiéndose directamente a su tío que lo recibió en el porche. La conversación, que comenzó con un tono falsamente preocupado, pronto derivó en una discusión a gritos. Ricardo acusó a Daniel de haber perdido la cabeza, de dejarse manipular por esa mujer. Amenazó con llevar el asunto a los tribunales, con declararlo incapacitado para gestionar su patrimonio. Daniel, pálido y tembloroso por el esfuerzo, reunió las fuerzas que le quedaban y lo expulsó de su propiedad con una autoridad que no admitía réplica. Mientras yo respire, en esta casa mando yo, sentenció. El enfrentamiento dejó a Daniel completamente agotado. Elvira y Ana Paula tuvieron que ayudarlo a llegar a su sillón, donde se desplomó, con la respiración agitada. Por primera vez desde que había llegado, Ana Paula no vio en él al terrateniente duro e implacable, sino a un hombre frágil y vulnerable, acorralado por la muerte y por la codicia de su propia familia. Sin pensarlo, le puso una mano en el hombro. Fue un gesto instintivo, un impulso de compasión que trascendía su pacto. Daniel no se apartó. Cerró los ojos y en ese breve contacto físico, en ese silencio compartido tras la batalla, algo cambió. El muro que los separaba, aunque no se derrumbó, mostró su primera grieta. La amenaza externa, paradójicamente, los había empujado 1 milímetro más cerca el uno del otro. La frágil tregua que se había instalado en la finca se rompió una noche sin luna, de la forma más abrupta y violenta.
Un grito ahogado, procedente del dormitorio de Daniel, rasgó el silencio sepulcral del caserón. Ana Paula se despertó de un salto, con el corazón martillándole en el pecho. Corrió por el pasillo helado, guiada por el sonido de una respiración agónica. Encontró a Daniel retorciéndose en su cama, con el rostro pálido y bañado en un sudor frío, aferrándose el pecho como si intentara arrancarse un dolor invisible. Elvira, que había llegado un segundo antes, estaba paralizada por el pánico, con las manos en la boca y los ojos desorbitados por el miedo. En ese instante, la joven viuda y el viejo terrateniente dejaron de ser las dos partes de un contrato para convertirse en lo que realmente eran: un hombre moribundo y la única persona capaz de ayudarlo. Sin dudarlo un segundo, Ana Paula tomó las riendas de la situación. Mientras enviaba a Elvira a calentar paños y a preparar una infusión de hierbas calmantes que recordaba de su madre, ella se sentó al borde de la cama y tomó la mano de Daniel. Era una mano grande y nudosa, acostumbrada a doblegar la tierra, pero que ahora temblaba como la de un niño asustado. Le habló con una voz suave y firme, diciéndole que respirara hondo, que no estaba solo. Le limpió la frente con un paño fresco, y durante las largas horas que duró la crisis, no se apartó de su lado. No había en sus gestos lástima ni interés, sino una compasión pura y humana que desarmó por completo al anciano. En medio de su agonía, Daniel abrió los ojos y la vio, no como la hija de su enemigo, sino como un ancla en medio de la tormenta que era su propio cuerpo. Al amanecer, la fiebre había cedido y el dolor se había atenuado, dejando a Daniel en un estado de agotamiento extremo. Cuando abrió los ojos, la primera imagen que vio fue la de Ana Paula, dormida en un sillón junto a su cama, con la cabeza ladeada y una manta sobre las piernas. La luz del alba que se filtraba por la ventana iluminaba su rostro, y por primera vez Daniel no vio en él la sombra de su padre ni la amenaza de una usurpadora. Vio a una mujer que se había quedado a su lado durante la peor noche de su vida sin pedir nada a cambio. Un sentimiento extraño, una mezcla de gratitud y vergüenza, se instaló en su pecho. El muro de orgullo que había construido durante décadas había sufrido una embestida de la que no se recuperaría. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera diferente. El silencio ya no era hostil, sino contemplativo. Ana Paula se encargó personalmente del cuidado de Daniel, llevándole las comidas a la cama, leyéndole fragmentos del periódico y asegurándose de que tomara sus medicinas. Él aceptaba sus cuidados con una docilidad que asombraba a Elvira. Apenas hablaban, pero su comunicación se daba en un plano más profundo, a través de gestos y miradas. Un día, mientras ella le ayudaba a sentarse, sus manos se rozaron y ninguno de los dos la apartó. Fue un contacto fugaz, pero cargado de un significado que ambos entendieron. La intimidad forzada por la enfermedad estaba derribando las barreras que la desconfianza y el pasado habían levantado entre ellos. Fue durante una de esas tardes de convalecencia cuando se produjo la siguiente grieta en el muro del pasado. Daniel, sintiéndose un poco más fuerte, le pidió a Ana Paula que fuera a su despacho a buscar una vieja escritura de unas tierras colindantes. «Está en el segundo cajón de la derecha del escritorio, bajo los mapas», le indicó con voz débil. Para él, enviarla a su santuario personal, a ese lugar donde guardaba los secretos de su imperio, era una prueba de confianza impensable una semana atrás. Ana Paula asintió y se dirigió al despacho. Al abrir el pesado cajón de roble, el olor a papel antiguo y a tinta seca le envolvió. Sintió que estaba a punto de profanar el corazón mismo de la vida de aquel hombre. Mientras buscaba la escritura entre los rollos de mapas y otros documentos, sus dedos tropezaron con un objeto duro y pesado en el fondo del cajón. Era un libro de contabilidad encuadernado en cuero oscuro, con el año 1935 grabado en letras doradas en el lomo. El año de la disputa. El año en que su vida y la de su familia se habían torcido para siempre. Un impulso irrefrenable la llevó a abrirlo. Las páginas estaban llenas de la caligrafía apretada y elegante de Daniel, detallando cada gasto, cada ingreso, cada transacción de la finca. Pasó las páginas con el corazón en un puño, buscando una pista, una explicación, algo que diera sentido a la ruina de su padre. Y entonces lo encontró. En la página correspondiente al mes de octubre, casi al final, había una anotación que la dejó sin aliento.
Era una salida de una suma de dinero considerable, una cantidad que para la época representaba una pequeña fortuna. Junto a las cifras, escritas con una tinta ligeramente más oscura, como si hubieran sido añadidas después, había 3 palabras: pago deuda, JM. Las iniciales de su padre, Javier Mendoza. La historia que todo el pueblo conocía, la que el propio Daniel había alimentado, era que su padre le había robado y había huido. Pero aquel libro, aquel registro frío y objetivo, no hablaba de un robo, sino del pago de una deuda que, según la lógica, debería haber sido al revés. Ana Paula sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquella simple anotación lo cambiaba todo. No era una prueba irrefutable de la inocencia de su padre, pero era la primera pieza de un rompecabezas que no encajaba con la versión oficial. Se quedó mirando la página, releyendo las palabras una y otra vez, como si esperara que le revelaran el secreto completo. ¿Qué deuda era esa? ¿Por qué Daniel había pagado a su padre una fortuna para luego acusarlo de ladrón? El misterio, lejos de resolverse, se había vuelto más profundo y oscuro. La herida del pasado, que creía conocer, de repente mostraba una complejidad que nunca había imaginado. Con el libro de contabilidad en las manos y el corazón latiendo desbocado, regresó a la habitación de Daniel. Se olvidó por completo de la escritura que había ido a buscar. Se detuvo en el umbral de la puerta y lo miró. Él estaba recostado en las almohadas, con los ojos cerrados, pareciendo más frágil y anciano que nunca. Por un momento dudó. Quizás era mejor dejar el pasado enterrado, no atormentar a un hombre moribundo con fantasmas de hace 20 años. Pero entonces recordó su promesa, la condición que había puesto para aceptar aquel pacto. No quería la tierra, quería la verdad, y la verdad, o al menos una parte de ella, la tenía ahora en sus manos. Se acercó a la cama en silencio, con el pesado libro abierto en la página de la discordia. No levantó la voz, no lo acusó. Su tono era tranquilo, pero cargado de una intensidad que hizo que Daniel abriera los ojos de inmediato. Le mostró la anotación. Estaba buscando la escritura y encontré esto, dijo simplemente. ¿Puede explicarme qué significa? La historia que yo siempre he oído es que mi padre le robó. Esto dice que usted le pagó a él. Su pregunta no era una afrenta, sino una súplica, una petición de claridad que llevaba 20 años esperando ser formulada. El color desapareció del rostro de Daniel, dejando tras sí una palidez cerúlea. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, cargado con el peso de 2 décadas de silencio. El viejo terrateniente miró la página del libro como si estuviera viendo a un fantasma. Sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. Intentó incorporarse, pero las fuerzas le fallaron. Sus ojos, normalmente duros y penetrantes, ahora reflejaban una mezcla de pánico y una profunda y antigua tristeza. Era la mirada de un hombre acorralado, no por una acusación, sino por su propia conciencia. Ana Paula esperó, sin apartar la vista de él. No iba a presionarlo, no iba a gritar, simplemente esperaría. Sabía que aquel era el momento decisivo. O el muro se derrumbaba por completo, o se reconstruiría más alto y más fuerte que nunca, y ella perdería su única oportunidad de saber la verdad. Tras un silencio que pareció durar una eternidad, Daniel desvió la mirada hacia la ventana, como si buscara en los campos familiares una fuerza que ya no poseía. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro ronco, apenas audible. «Las cosas no son siempre lo que parecen, muchacha», dijo. «Hay deudas que no se pagan con dinero, y hay verdades que matan más que las mentiras». No era una confesión, ni siquiera una explicación, pero era una admisión, una confirmación de que la historia conocida era una farsa. Por primera vez, Daniel no la negaba, no la atacaba con su habitual dureza. Estaba reconociendo la existencia de un secreto. Ana Paula sintió una extraña mezcla de triunfo y compasión. Había conseguido abrir una puerta que había permanecido cerrada con llave durante 20 años. Pero al mirar al hombre derrotado en la cama, no sintió el rencor que esperaba, sino una profunda empatía por el peso que aquel hombre debió haber llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo.
Se sentó de nuevo en el sillón, esta vez sin que nadie se lo pidiera, y colocó el libro de contabilidad cerrado sobre la mesita de noche. «Tengo tiempo, don Daniel», dijo con suavidad. «Tengo los 3 meses que usted me ofreció. Puede contarme la verdad a su ritmo, pero necesito saberla». Aquellas palabras sellaron un nuevo pacto entre ellos, uno que no estaba escrito en ningún papel ni tenía testigos. Ya no eran un moribundo y su cuidadora, ni un terrateniente y una heredera. Se habían convertido en 2 personas unidas por un pasado trágico, 2 arqueólogos de su propia historia a punto de desenterrar una verdad que podría redimirlos o destruirlos a ambos. La amenaza de Ricardo, los cuchicheos del pueblo, todo parecía lejano y sin importancia en aquel momento. Lo único que importaba era lo que había ocurrido en el otoño de 1935, un secreto guardado entre las cifras de un viejo libro de contabilidad. Esa noche, por primera vez, cenaron juntos en la habitación de Daniel. Elvira le subió una bandeja con una sopa ligera y algo de fruta. La enorme mesa del comedor permaneció vacía. La conversación fue escasa, centrada en temas triviales sobre la cosecha y el tiempo. Pero la atmósfera había cambiado por completo. Había una intimidad recién descubierta, una complicidad nacida del dolor compartido. Daniel la observaba mientras comía, y en su mirada ya no había sospecha, sino una curiosidad genuina. Estaba empezando a ver a la mujer que tenía delante, no solo a la hija del hombre al que había agraviado. Antes de retirarse a su habitación, Ana Paula se detuvo en la puerta. «Descanse, don Daniel», le dijo. Él asintió y, justo cuando ella se giraba para irse, la llamó por su nombre. «Ana Paula», dijo con voz clara. Ella se volvió. «Gracias», añadió él. Fue una sola palabra, pero en la austera economía emocional de Daniel Antonio equivalía a un discurso entero. Era un agradecimiento por haberle cuidado durante la crisis, pero también, y de forma implícita, un agradecimiento por haberle obligado a enfrentarse a un pasado que llevaba demasiado tiempo pudriéndose en su interior. Mientras caminaba de vuelta a su cuarto por el silencioso pasillo, Ana Paula sintió que algo fundamental había cambiado dentro de ella. La carga de la humillación y el resentimiento que había arrastrado desde su llegada al pueblo comenzaba a aligerarse. La verdad, aunque todavía oculta, parecía estar al alcance de su mano. Ya no se sentía como una víctima del destino, sino como una protagonista activa de su propia historia. La finca El Silencio, que hasta entonces le había parecido una prisión dorada, comenzaba a sentirse por primera vez como un lugar donde la sanación era posible. En el despacho, el libro de contabilidad de 1935 permanecía cerrado sobre la mesita de noche, como una caja de Pandora esperando el momento adecuado para ser abierta por completo. Su descubrimiento no había traído respuestas, sino preguntas mucho más complejas. Había actuado como un catalizador, transformando una relación basada en la conveniencia en una frágil alianza en busca de la verdad. La enfermedad de Daniel había sido la llave que había abierto la puerta, pero había sido la valentía de Ana Paula la que la había cruzado, obligando al viejo terrateniente a mirar de frente a los fantasmas que él mismo había creado. La cuenta atrás de los 3 meses seguía su curso, pero su propósito había cambiado. Ya no era una espera hacia la muerte, sino una carrera contra el tiempo para desvelar una vida de secretos. A la mañana siguiente, el sol que entraba por la ventana del dormitorio de Daniel parecía menos hostil, menos un recordatorio del tiempo que se agotaba y más una tímida promesa de claridad. El viejo terrateniente, sentado en su sillón de orejas con una manta sobre las rodillas, parecía haber tomado una decisión durante las largas horas de la noche. Miró a Ana Paula, que le traía el desayuno en una bandeja, y con una voz que había perdido parte de su aspereza, le hizo un gesto para que se sentara. «Si quieres la verdad, tendrás que tener paciencia», dijo, «porque es una historia larga y pesada, y a mí ya no me quedan muchas fuerzas para cargar con ella». Era el comienzo, la primera piedra que se retiraba del muro que había construido durante más de 20 años. Ana Paula sintió, dispuesta a escuchar, sabiendo que cada palabra sería un fragmento del puzzle de su propia vida. Daniel no empezó por la disputa, sino por el principio de todo.
Habló de su amistad con Javier Mendoza, el padre de Ana Paula, una amistad forjada en los campos desde que eran apenas unos niños. Describió una camaradería tan profunda que parecía indestructible, dos mitades de un mismo sueño. Javier era el visionario, el que veía viñedos donde otros solo veían secarrales. Daniel era el pragmático, el que sabía cómo hacer que la tierra obedeciera. Juntos habían levantado el silencio de la nada, convirtiendo una finca modesta en el latifundio más próspero de la comarca. Mientras hablaba, sus ojos se perdían en el recuerdo, y Ana Paula, por primera vez, vio al joven lleno de vida que se escondía bajo las arrugas y la amargura del anciano. Empezaba a entender que la historia no era de un traidor y un traicionado, sino de dos hermanos que se perdieron en el camino. La confesión se desarrollaba en fragmentos. Daniel se cansaba con facilidad y a veces una simple anécdota lo dejaba sin aliento, no tanto por el esfuerzo físico como por el peso emocional de desenterrar recuerdos tan dolorosos. Contó cómo Javier se había enamorado de la madre de Ana Paula y cómo él mismo había conocido a Elena, su difunta esposa. Las dos familias eran una sola. Recordó las fiestas de la vendimia en el patio del caserón, con los niños corriendo entre las mesas y el sonido de la música y las risas llenando el aire. «Esta casa no siempre fue silenciosa», murmuró un día, con una nostalgia que caló hondo en Ana Paula. Ella escuchaba en silencio, absorbiendo cada detalle, reconstruyendo un pasado familiar idílico que le había sido arrebatado antes de poder recordarlo. El punto de inflexión, el origen de la grieta que acabaría por romperlo todo, llegó con una oportunidad de negocio que parecía un regalo del cielo. Unas tierras colindantes, conocidas como La Desdichada, salieron a la venta a un precio irrisorio. Eran tierras difíciles, pedregosas, pero Javier estaba convencido de que, con el tratamiento adecuado, podrían albergar el mejor olivar de la región. Daniel, más cauto, tenía sus dudas. El riesgo era enorme y podría poner en peligro todo lo que habían construido. Sin embargo, la pasión de su amigo era contagiosa y, contra su propio juicio, accedió a invertir una parte considerable del patrimonio de la finca en aquella aventura. Fue una decisión tomada desde la confianza ciega de la amistad, una confianza que estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más cruel posible. La primera cosecha de La Desdichada fue un desastre, una sequía inesperada, seguida de una plaga que nadie supo cómo combatir, arrasó con los jóvenes olivos. La inversión se convirtió en una deuda que amenazaba con arrastrar el silencio a la ruina. Fue entonces cuando la presión comenzó a hacer mella en la amistad. Daniel, sintiendo el peso de la responsabilidad, se volvió más huraño y controlador. Javier, incapaz de aceptar el fracaso, se refugió en un optimismo que a Daniel le parecía irresponsable. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes, ya no en el campo, sino a puerta cerrada en el despacho, con voces que se alzaban y silencios que pesaban más que los gritos. El sueño compartido se estaba convirtiendo en una pesadilla que los consumía a ambos. En medio de esa tensión, Daniel confesó a Ana Paula el papel que había jugado su propio orgullo. Se sentía humillado por haber fallado, por haber permitido que la pasión de Javier nublara su juicio. En lugar de afrontar el problema juntos como siempre habían hecho, empezó a ver a su amigo como el único culpable de la situación. «Le culpé a él para no culparme a mí», admitió con la voz rota. «Mi orgullo no podía soportar la idea de que yo, Daniel Antonio, el hombre que domaba la tierra, me había equivocado de una forma tan estrepitosa». Ana Paula vio entonces la raíz del conflicto. No era el dinero, no era la tierra. Era la fragilidad de dos hombres que no supieron cómo gestionar el fracaso y cómo el orgullo de uno de ellos envenenó todo lo que habían construido. La esposa de Daniel, Elena, intentó mediar entre ellos. Ella, que quería a Javier como a un hermano, veía con claridad que el rencor los estaba destruyendo. Daniel recordó una noche en la que Elena les suplicó que hablara con Javier, que dejaran el orgullo a un lado y buscaran una solución juntos.
Me dijo que la finca no valía nada si perdía a mi único amigo, relató Daniel, con los ojos llenos de un arrepentimiento que el tiempo no había logrado mitigar. Pero yo no la escuché, estaba ciego de rabia y de vergüenza. Al día siguiente le di un ultimátum a Javier. Aquella confesión fue como una puñalada para Ana Paula, al comprender que una simple conversación, un gesto de humildad, podría haber cambiado el curso de la historia y evitado la tragedia que marcó a su familia para siempre. Y entonces Daniel llegó al núcleo de la mentira, a la explicación de la anotación en el libro de contabilidad. Para salvar al silencio de la quiebra, tuvo que vender en secreto una parte de sus tierras personales, las que había heredado de su padre. Con ese dinero, cubrió la totalidad de la deuda generada por la desdichada. Pero en lugar de presentarle a Javier la solución como un acto de salvación conjunta, se la presentó como una humillación. Le entregó el dinero que quedaba de la venta, una suma considerable, y le dijo que era su parte. Le dije que cogiera ese dinero y desapareciera, confesó Daniel, sin poder mirar a Ana Paula a los ojos. Le hice parecer un ladrón que huía con el botín para que nadie en la comarca supiera que habíamos fracasado. Salvé mi reputación a costa de la suya. La verdad cayó sobre Ana Paula con todo su peso. Su padre no era un ladrón, había sido la víctima de un acto de orgullo desmedido, un chivo expiatorio para salvar el honor de su mejor amigo. Sintió una oleada de rabia, una furia fría y profunda hacia el hombre que tenía delante. Quería gritarle, insultarlo, hacerle pagar por los 20 años de vergüenza y miseria que su familia había soportado. Pero al levantar la vista y ver a Daniel, un anciano consumido por la enfermedad y la culpa, la rabia se mezcló con una inesperada y confusa compasión. No veía a un villano, sino a un hombre miserable, atrapado en una cárcel de remordimiento que él mismo había construido. El odio que esperaba sentir se disolvió en una tristeza inmensa por las dos familias destruidas. En los días que siguieron a la confesión, una extraña calma se instaló en el caserón. La verdad, aunque dolorosa, había limpiado el aire. La relación entre Daniel y Ana Paula se transformó por completo. Ya no había barreras ni sospechas, se movían por la casa con una familiaridad que sorprendía a Elvira. Ana Paula lo cuidaba con una dedicación que iba más allá de cualquier pacto, y él aceptaba sus cuidados con una gratitud silenciosa que se reflejaba en su mirada. Leían juntos en el porche por las tardes, o simplemente se sentaban en silencio viendo cómo el sol se ponía sobre los campos. Eran dos almas solitarias que habían encontrado en la compañía del otro un consuelo inesperado para sus viejas heridas. Fue durante una de esas tardes cuando Daniel le pidió a Ana Paula que lo llevara al desván. Hacía años que no subía allí. Con la ayuda de ella y de Elvira, subió los peldaños con dificultad. El aire estaba cargado de polvo y de recuerdos. Le señaló un viejo baúl de madera en un rincón. «Ábrelo», le pidió. Dentro, entre ropas apolilladas y objetos olvidados, había un paquete envuelto en papel de estraza y atado con una cuerda. Ana Paula lo desenvolvió con cuidado. Eran cartas, decenas de cartas escritas con la caligrafía de su padre dirigidas a Daniel. Cartas que habían sido enviadas durante los primeros años de su exilio y que Daniel nunca había respondido, pero que tampoco había sido capaz de destruir. Ana Paula se sentó en el suelo polvoriento del desván y comenzó a leer. Eran las palabras de un hombre con el corazón roto, que no entendía lo que había pasado. En ellas, su padre no pedía dinero, sino explicaciones. Suplicaba una conversación, una oportunidad para recuperar la amistad que había sido el pilar de su vida. A medida que leía, las lágrimas corrían por las mejillas de Ana Paula. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión. Estaba conociendo a su padre a través de aquellas cartas, descubriendo a un hombre leal y noble que había sido víctima de una terrible injusticia. Daniel la observaba desde su silla, con el rostro impasible, pero con una tormenta de emociones en su interior. Aquel era su juicio final, y su juez era la hija del hombre al que había traicionado. Al terminar de leer la última carta, Ana Paula se levantó y se acercó a Daniel.
No había reproche en su mirada, solo una profunda tristeza. Él lo habría perdonado, dijo con una voz suave pero firme. Mi padre lo habría perdonado si usted se lo hubiera permitido. Aquellas palabras fueron más devastadoras para Daniel que cualquier acusación. La confirmación de que la redención siempre había estado a su alcance, pero que su propio orgullo le había impedido tomarla. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en más de 20 años, el gran Daniel Antonio, el hombre que nunca mostraba debilidad, lloró. Lloró por su amigo perdido, por su esposa, por el hijo que no llegó a verle pedir perdón, y por la vida que podría haber tenido. En aquel desván, rodeados de los fantasmas del pasado, algo se rompió y se sanó al mismo tiempo. Ana Paula se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro, el mismo gesto que había tenido la noche de la crisis. Pero esta vez no era un gesto de compasión hacia un enfermo, sino de perdón. En ese momento, el pacto original, el matrimonio por la herencia, perdió todo su sentido. Se había transformado en algo mucho más real y profundo. Un vínculo forjado en la verdad, el dolor y una comprensión mutua que trascendía cualquier contrato. La finca El Silencio ya no era un premio, sino un legado compartido, un lugar donde dos familias rotas podían por fin empezar a sanar. La noticia de la creciente cercanía entre Daniel y Ana Paula no tardó en llegar a oídos de Ricardo, el sobrino. Las visitas de Elvira al pueblo para comprar medicinas y provisiones eran suficientes para que los rumores volaran. La versión que le llegó a Ricardo, distorsionada por la malicia de la gente, era que la cazafortunas había conseguido doblegar por completo la voluntad de su tío, que ahora era un títere en sus manos. La furia de Ricardo se convirtió en una urgencia desesperada. Sabía que el tiempo corría en su contra. Si su tío moría habiéndose casado con ella, sus posibilidades de impugnar el testamento serían mucho más complicadas. Decidió que ya no podía esperar más. Era el momento de jugar su última carta, la más sucia y peligrosa de todas. Mientras tanto, en la finca, la vida había adquirido un ritmo apacible. Daniel, aunque físicamente más débil cada día, parecía tener un espíritu más ligero. Le contaban a Paula historias de la finca, le explicaba los secretos de cada parcela de tierra, el porqué del nombre de cada arroyo. Era como si al final de su vida estuviera tratando de transmitirle no solo la propiedad, sino el alma de aquel lugar. Ana Paula absorbía cada palabra, sintiendo cómo sus raíces, arrancadas a la fuerza tantos años atrás, volvían a hundirse en aquella tierra. Empezó a participar en las decisiones de la finca, hablando con el capataz, revisando las cuentas, demostrando una inteligencia y una capacidad que impresionaron a Daniel. Veía en ella no solo a la hija de Javier, sino a una digna sucesora. Una tarde, mientras paseaban lentamente por el sendero de cipreses, Daniel se detuvo. Se apoyó en el brazo de Ana Paula y miró el caserón. «Esta casa necesita vida, Ana Paula», dijo con una voz cansada pero clara. «Necesitas risas de nuevo. No sé si yo llegaré a oírlas, pero tú tienes que prometerme que no dejarás que el silencio vuelva a apoderarse de ella». No era una orden, sino una súplica. Una petición de que su legado no fuera la riqueza, sino la felicidad que él no había sabido conservar. Ana Paula lo miró a los ojos y asintió, sellando una promesa que iba mucho más allá de la herencia. Se comprometió a honrar no solo la memoria de su padre, sino también la redención del hombre que le había devuelto su historia. Sin embargo, la paz que habían encontrado era frágil, un pequeño claro en medio de un bosque lleno de amenazas. Un día, un coche desconocido subió por el camino de la finca. De él se bajaron dos hombres con traje de ciudad. No eran visitas y no traían buenas noticias. Eran un abogado y un notario enviados por Ricardo. Traían consigo un documento oficial, una notificación del juzgado. Ricardo había iniciado formalmente el proceso para declarar a Daniel Antonio incapacitado legalmente para gestionar su patrimonio y anular cualquier decisión tomada en los últimos meses, incluido su pacto con Ana Paula. La guerra ya no era una amenaza lejana, acababa de llamar a su puerta, poniendo a prueba el vínculo que acababan de construir sobre las cenizas del pasado.
La notificación judicial sobre la mesa del despacho no era un simple papel, era la materialización de un mundo exterior hostil que venía a derribar la frágil paz que habían construido. Daniel la miró sin tocarla, como si el simple contacto pudiera envenenarlo. Su rostro, ya surcado por la enfermedad, pareció hundirse un poco más, como si el peso de esa última batalla fuera demasiado para sus hombros encorvados. No había ira en sus ojos, sino un cansancio profundo, la fatiga de un hombre que había luchado toda su vida y al que ahora le pedían un último esfuerzo cuando ya no le quedaban fuerzas. Miró a Ana Paula, y en esa mirada ella comprendió que la amenaza de Ricardo no solo buscaba arrebatarle la herencia, sino robarle a Daniel su último acto de redención. Ana Paula sintió una oleada de furia protectora que la sorprendió a ella misma. Ya no era la viuda asustada que había llegado a la finca buscando refugio. La verdad sobre su padre le había devuelto una dignidad que no sabía que había perdido. Vio al hombre que tenía delante no como el poderoso terrateniente, sino como un anciano acorralado, atacado en su momento de mayor vulnerabilidad. El documento, con su lenguaje frío y legalista, hablaba de influencia indebida y facultades mentales mermadas. Eran palabras diseñadas para humillar, para despojar a Daniel de su autoridad y su juicio, para convertir su intento de enmienda en el delirio de un viejo senil. Era un ataque no solo a su patrimonio, sino a la validez de su arrepentimiento. Esa noche, Daniel se encerró en su despacho, se negó a cenar y le pidió a Elvira que no lo molestara. Ana Paula lo observó desde el pasillo, viendo la silueta solitaria recortada contra la luz de un único candil. Podía imaginar la tormenta que se libraba en su interior, la tentación de rendirse, de dejar que Ricardo ganara, de morir en el mismo silencio orgulloso en el que había vivido. Sería el camino más fácil, evitaría el escándalo, la humillación pública, el tener que exponer sus viejas heridas ante un pueblo que lo juzgaría sin piedad. Podía simplemente romper el pacto, expulsar a Ana Paula y dejar que su sobrino se quedara con las tierras. Moriría solo, como siempre había pensado que haría, pero moriría sin más luchas. Pero mientras las horas pasaban y el aceite del candil se consumía, otro pensamiento se abría paso en su mente. Rendirse ahora sería la traición definitiva, no a Ana Paula, sino a la memoria de Javier, a la verdad que tanto le había costado desenterrar. Sería admitir que su confesión no había sido más que las palabras de un loco. Sería dejar que la mentira que él mismo había creado hace 20 años se convirtiera en su epitafio. Y entonces pensó en la mirada de Ana Paula al leer las cartas de su padre, una mirada que no contenía odio, sino una triste comprensión. Había encontrado en ella un perdón que no merecía y no iba a permitir que nadie se lo arrebatara. La lucha ya no era por la tierra, era por su alma. Poco antes del amanecer, Ana Paula no pudo soportarlo más. Entró en el despacho sin llamar. Él seguía en su sillón, con la vista perdida en la oscuridad de la ventana. No parecía sorprendido de verla. Ella se plantó frente a él, no con súplicas ni con lágrimas, sino con una firmeza que era el reflejo de la de él. «No he venido a pedirle que luche», dijo, con la voz clara y segura. «No me importa la finca, ni el dinero, ni lo que diga la gente del pueblo. Ya tengo lo que vine a buscar, la verdad sobre mi padre. Y eso nadie, ni su sobrino ni un juez, me lo puede quitar». Sus palabras fueron como un bálsamo y un acicate al mismo tiempo. «Pero sí le pido que luche por usted», continuó ella, inclinándose ligeramente hacia él. «Le pido que no deje que su última palabra en esta vida sea la que su sobrino quiere escribir. La verdad que me contó le pertenece, no deje que la entierren con usted llamándole loco. No era una cuestión de herencia, era una cuestión de honor». El honor que él había manchado hace tantos años y que ahora, al final de sus días, tenía la oportunidad de limpiar.
Daniel levantó la vista y la miró, y en sus ojos cansados, ella vio nacer una última chispa de la vieja determinación del hombre que había doblegado aquella tierra. Tomó una decisión. Con un gesto, le pidió a Ana Paula que llamara a Elvira. Cuando las dos mujeres estuvieron frente a Im, su voz, aunque débil, resonó con la autoridad de antaño. «No voy a ir a ningún juzgado a que un desconocido decida si estoy en mi sano juicio», sentenció. «Si quieren un juicio, lo tendrán, pero será aquí, en mi casa y con mis reglas». Le pidió a Elvira que enviara un recado al alcalde del pueblo y al doctor Villa, el médico que lo trataba. Los convocaba a ambos a una reunión en la finca esa misma tarde. «Y dile a tu sobrino», le dijo a un jornalero, «que si tiene agallas, que venga a defender sus mentiras a mi cara, no escondido detrás de un abogado». La tensión en el salón principal del caserón era casi insoportable. El alcalde y el doctor se habían sentado en dos sillas, visiblemente incómodos, sin saber muy bien qué papel jugaban en aquel drama familiar. Ricardo había acudido, flanqueado por su abogado, con una expresión de suficiencia mal disimulada. Creía que la reunión era la prueba definitiva de la senilidad de su tío. Ana Paula permanecía de pie, ligeramente detrás del sillón de Daniel, como una guardia silenciosa. Elvira observaba desde el umbral de la puerta, con el rosario entre los dedos. El único sonido era el tic-tac implacable del reloj de pared, marcando los segundos de una vida que se agotaba y de una verdad que pugnaba por salir. Daniel, vestido con su mejor traje, aunque le quedaba grande por la enfermedad, esperó a que el silencio fuera absoluto. No se dirigió a su sobrino, sino al alcalde y al doctor, los representantes de la ley y la ciencia, los pilares de la comunidad. «Les he llamado aquí», comenzó con voz pausada, «porque se ha puesto en duda mi juicio. Y tienen razón, mi juicio ha estado nublado durante más de 20 años, no por la vejez ni por la enfermedad, sino por el orgullo y la cobardía». Ricardo sonrió, creyendo que su tío se estaba condenando a sí mismo. Pero la sonrisa se le heló en los labios cuando Daniel continuó. «Todos en este pueblo conocen la historia de Javier Mendoza, el hombre que fue mi socio y mi hermano, y que supuestamente me robó y huyó», dijo Daniel, y su voz se cargó de una gravedad que silenció hasta el zumbido de las moscas. «Pues bien, esa historia es una mentira que yo mismo inventé y alimenté durante 2 décadas». El alcalde se removió en su silla, incrédulo. El doctor Villa miró a Daniel con una nueva intensidad. La confesión pública, el desahogo final, había comenzado. Daniel relató la historia completa, sin omitir detalles, sin excusar sus propias faltas. Habló del fracaso de la desdichada, de la deuda que amenazaba con destruirlos, y de cómo su orgullo herido le impidió aceptar la responsabilidad. «No soporté la idea de haber fallado», confesó, con la voz quebrada por la emoción. «Y en lugar de afrontarlo como un hombre, busqué un culpable. Sacrifiqué el honor de mi mejor amigo para salvar mi reputación. Le di dinero para que se fuera y luego le llamé ladrón para que nadie supiera que el gran Daniel Antonio había cometido un error». Cada palabra era una piedra que se quitaba de encima, un peso que había cargado durante media vida. La sala quedó en un silencio sepulcral. Ricardo estaba pálido, boquiabierto, viendo cómo su estrategia se desmoronaba. Su acusación de locura se basaba en la idea de que la llegada de Ana Paula era una anomalía, pero Daniel acababa de demostrar que era la conclusión lógica y necesaria de una vida de remordimiento. «Y ahora», continuó Daniel, girando su cabeza lentamente para mirar a Ana Paula, la vida, o Dios, o el destino, me ha dado una última oportunidad de enmendar ese error. Esta mujer que ven a mi lado no es una cazafortunas, es la heredera legítima de la mitad de todo esto, una herencia que le robé a su padre hace 20 años. Mi acuerdo con ella», prosiguió, mirando de nuevo al alcalde, «no es un capricho de un viejo moribundo, es el acto más cuerdo que he hecho en mucho tiempo. Es un intento de devolver una parte de lo que quité. Es un acto de justicia, no de locura». Se hizo una pausa, y entonces, reuniendo sus últimas fuerzas, se levantó de su sillón, apoyándose en el brazo de Ana Paula. Se dirigió directamente a su sobrino, y sus ojos, aunque hundidos, ardían con una intensidad feroz. «Tú hablas de mi juicio, Ricardo, pero ¿qué juicio tienes tú, que has esperado como un buitre a que yo muriera para quedarte con lo que nunca te has ganado?
¿Qué honor conoces tú, que eres capaz de humillar a un moribundo por un puñado de tierra? El golpe fue demoledor. El abogado de Ricardo intentó decir algo, pero el alcalde lo silenció con un gesto. El doctor Villa se levantó. Como médico de don Daniel, dijo con voz firme, puedo certificar que, aunque su cuerpo está débil, su mente está perfectamente lúcida. De hecho, diría que nunca lo había visto razonar con tanta claridad. El alcalde asintió. Este asunto no necesita ningún juzgado. Es una cuestión de honor familiar, y don Daniel ha dejado muy clara cuál es su voluntad. La batalla había terminado. La verdad, una vez liberada, había sido más poderosa que cualquier estrategia legal. Ricardo y su abogado salieron del caserón con la cabeza gacha, bajo la mirada despreciativa de todos. Su derrota no había sido legal, sino moral, y en un pueblo como aquel, esa era una condena mucho peor. El alcalde y el doctor se despidieron de Daniel con un respeto que nunca antes le habían mostrado, no al terrateniente, sino al hombre. Cuando la puerta se cerró y el silencio volvió a llenar la sala, Daniel se dejó caer en su sillón, completamente agotado, pero con una expresión de paz que Ana Paula no le había visto nunca. Se quedaron solos, los dos, en medio del gran salón. El aire ya no estaba cargado de tensión, sino de una calma profunda y sanadora. El desahogo de Daniel no solo había limpiado su nombre, sino que había purificado la atmósfera de la casa. Ana Paula se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Estaba fría, pero firme. «Gracias», susurró ella, no por la herencia, ni por haberla defendido. Era un gracias por haber tenido el valor de enfrentarse a sí mismo, por haberle devuelto la historia completa. Daniel le apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. «El agradecido soy yo, muchacha», respondió con un hilo de voz. «Me has obligado a vivir antes de morir». En ese momento, el pacto inicial, el extraño contrato matrimonial, se disolvió para dar paso a algo infinitamente más real. Ya no eran un moribundo y su heredera. Eran dos personas que se habían encontrado en el final del camino para sanar las heridas del principio, unidas por una verdad dolorosa y un perdón que había tardado demasiado en llegar. La finca El Silencio, por fin, empezaba a hacer honor a la paz que su nombre prometía. El esfuerzo final dejó a Daniel sumido en un agotamiento profundo, pero era una fatiga distinta a la que le provocaba la enfermedad. Era el cansancio de un hombre que acaba de descargar un peso que ha llevado a cuestas durante media vida. En el silencio que siguió a la partida de los visitantes, Ana Paula lo ayudó a volver a su sillón. No intercambiaron palabras, no era necesario. Ella le arregló la manta sobre las piernas y se sentó a su lado, en el suelo, apoyando la cabeza en el brazo del sillón. Por primera vez, no se sentía como su cuidadora, ni como su heredera, se sentía como su compañera en la última y más importante de las batallas. El aire en el caserón parecía más ligero, más respirable, como si la confesión de Daniel hubiera abierto de par en par unas ventanas que llevaban 20 años cerradas y selladas. La historia de lo ocurrido en el Salón del Silencio corrió por el pueblo con la velocidad del viento en la llanura. La versión que llegó no era un simple rumor, sino el testimonio directo del alcalde y del doctor, dos hombres cuya palabra no se ponía en duda. La comunidad quedó conmocionada. El relato de Daniel, con su cruda honestidad, desmanteló 2 décadas de una verdad aceptada. La figura de Ana Paula se transformó de la noche a la mañana. Ya no era la cazafortunas, la advenediza. Para algunos se convirtió en un símbolo de justicia poética, para otros en la mujer que había logrado lo imposible, hacer que Daniel Antonio se enfrentara a sus propios demonios. Las miradas de desprecio en la plaza se convirtieron en miradas de curiosidad y un respeto a regañadientes. El ostracismo se resquebrajó, sustituido por un silencio expectante. En los días que siguieron, Daniel pareció rejuvenecer en espíritu. Aunque su cuerpo se debilitaba a ojos vistas, su mente estaba más clara y su ánimo más sereno que nunca. Una mañana le pidió a Ana Paula que lo ayudara a reorganizar el salón. «Esta casa ha estado de luto demasiado tiempo», dijo. Siguiendo sus indicaciones, retiraron las pesadas cortinas de terciopelo que cubrían las ventanas, dejando que la luz del sol inundara la estancia por primera vez en años.
Le pidió que descolgara el enorme y sombrío retrato de su difunto hijo, aquel que presidía la sala como un recordatorio constante de la pérdida. En su lugar, colocaron un cuadro más pequeño y luminoso de los campos de trigo en verano. No se trataba de borrar el pasado, sino de dejar de vivir anclado en él. El acto más simbólico de todos tuvo lugar en el pasillo principal. Daniel señaló el hueco vacío en la pared, aquel que tanto había intrigado a Ana Paula. Con una voz suave, le pidió que buscara en el baúl del desván la fotografía de él y Javier, la que se habían hecho de jóvenes. Ana Paula la encontró, la limpió con cuidado y la enmarcó. Siguiendo las instrucciones de Daniel, la colgó en el centro de la pared. A un lado, colocó el retrato de su difunta esposa, Elena, y al otro, una pequeña fotografía de la madre de Ana Paula que ella guardaba en su maleta. Por primera vez, las dos familias, rotas por el orgullo y la mentira, volvían a estar juntas, unidas en la memoria. El pasillo dejó de ser una galería de fantasmas para convertirse en el testimonio de una historia completa, con sus luces y sus sombras. Los 3 meses del pacto original se acercaban a su fin, pero ya no eran una cuenta atrás hacia la muerte, sino una vida entera condensada en semanas de paz y compañía. Daniel y Ana Paula pasaban las tardes en el porche, él contándole los secretos de la tierra y ella leyéndole las cartas que su padre nunca se atrevió a enviar. No hablaban de amor, pero el amor estaba presente en cada gesto, en cómo ella le arropaba cuando refrescaba, en cómo él la miraba mientras ella hablaba con el capataz, viendo en ella no a una heredera, sino a la continuación natural de su legado. La boda se celebró una mañana de finales de verano, en la más estricta intimidad, con Elvira y el doctor Villa como únicos testigos. No fue un contrato, sino la celebración de un vínculo forjado en la verdad. Daniel Antonio murió una semana después, al atardecer, sentado en su sillón del porche, con la mano de Ana Paula entre las suyas y la vista perdida en los campos dorados que tanto había amado. Se fue en silencio, sin agonía, como un hombre que por fin encontró la paz. No hubo un gran funeral en el pueblo, sino un entierro sencillo, al que acudieron los jornaleros de la finca y unas pocas personas, entre ellas el alcalde, que depositaron una flor en su tumba con un gesto de respeto sincero. La finca El Silencio no lloró a un terrateniente, sino a un hombre que, al final de su vida, había tenido el coraje de ser vulnerable y de pedir perdón. Ana Paula se convirtió en la señora de El Silencio, pero no reinó sobre la soledad. Con la ayuda de Elvira, que se quedó a su lado como una madre, empezó a devolverle la vida a la casa. Las puertas, antes siempre cerradas, se abrieron. Los domingos invitaba a las familias de los jornaleros a comer en el gran patio, y el sonido de las risas de los niños volvió a resonar entre los muros del caserón, cumpliendo la promesa que le había hecho a Daniel. No intentó borrar las huellas del pasado, sino integrarlas en una nueva historia. La finca seguía llamándose El Silencio, pero ya no era el silencio de la ausencia, sino la calma serena de un lugar que ha encontrado su paz. La comunidad, con el tiempo, aceptó la nueva realidad. Vieron que Ana Paula no gestionaba la finca con la dureza de Daniel, sino con una mezcla de firmeza y compasión que se ganó la lealtad de todos. Invirtió en mejoras para los trabajadores, escuchó sus consejos y trató la tierra no como una posesión, sino como un préstamo que debía cuidar. El recuerdo de la confesión de Daniel quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo, no como un escándalo, sino como una leyenda, una historia de rencores y redención que los ancianos contaban a los jóvenes en las noches de invierno. La historia de cómo la verdad, aunque tardía, siempre encuentra la manera de abrirse paso. Si crees que ninguna verdad debe permanecer enterrada y que la redención es posible hasta el último aliento, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre casos reales del interior que merecen ser contados. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra verdad. Gracias por escuchar. El legado de Daniel Antonio no fue la tierra, ni el dinero, ni el poder que su nombre aún evocaba en la comarca. Su verdadero legado fue un acto de valentía final, la confesión que rompió 2 décadas de silencio y que le permitió a Ana Paula reconstruir no solo su propia historia, sino el alma misma de la finca.
La muerte del anciano no se vivió como una tragedia, sino como el cierre sereno de un círculo, la última página de un libro cuya conclusión por fin hacía justicia a todos sus personajes. Ana Paula no se convirtió en una viuda enlutada, sino en la guardiana de una verdad redimida, la heredera de una paz que había costado una vida entera de remordimientos conseguir. Su soledad en el caserón no era la de la ausencia, sino la de una plenitud tranquila, la de quien sabe que ha acompañado a un alma a descansar en paz. En los meses que siguieron, Ana Paula no gobernó la finca, sino que la cuidó. Su primer acto simbólico no fue firmar un papel ni dar una orden, sino caminar hasta las tierras pedregosas de la desdichada, el olivar fallido que había sido el origen de toda la discordia. Con sus propias manos comenzó a arrancar las malas hierbas que habían crecido entre los troncos secos, un gesto que era a la vez un homenaje a la visión de su padre y un acto de perdón hacia el orgullo de Daniel. Los jornaleros, al verla trabajar codo con ellos, comprendieron que la nueva dueña no era una señora de ciudad, sino una mujer de la tierra, una de los suyos. El respeto que se ganó no provino de su herencia, sino de su ejemplo, de su manera silenciosa de demostrar que el trabajo y la dedicación son la única forma de sanar las heridas del pasado. Su vínculo con Daniel nunca fue un romance en el sentido tradicional, fue algo más profundo y resistente, un pacto de reconstrucción mutua. El amor que surgió entre ellos no buscaba reemplazar los lutos del pasado, sino darles un nuevo significado. Daniel no sustituyó al difunto marido de Ana Paula, ni ella a la esposa perdida de Daniel. Juntos crearon algo nuevo sobre las ruinas de sus vidas, demostrando que el afecto sincero, nacido de la verdad y la compañía, puede ser una forma de amor tan válida como la pasión de la juventud. Fue un amor tardío, sí, pero no por ello menos real. Un amor que no necesitaba de futuros porque había encontrado en el presente de aquellos 3 meses la intensidad de toda una vida. La finca El Silencio, bajo el cuidado de Ana Paula, comenzó a cambiar, no en su estructura, sino en su espíritu. Las puertas del caserón, antes siempre entornadas, se abrieron. La música volvió a sonar en el patio durante la vendimia y el olor del pan recién hecho por Elvira impregnaba de nuevo los pasillos. Ana Paula no intentó borrar el pasado, sino integrarlo. Mantuvo el despacho de Daniel intacto como un museo de su redención, y a menudo se sentaba en su sillón mirando los campos, sintiendo no su ausencia, sino la continuidad de un propósito. La tierra, que había sido testigo del rencor y la soledad, se convirtió en el lienzo de un nuevo comienzo, un lugar donde la memoria no era una carga, sino una raíz. La historia de Daniel y Ana Paula se convirtió en una leyenda susurrada en la comarca, un relato que los abuelos contaban junto al fuego en las noches de invierno. No se hablaba de ella como un escándalo, sino como una lección sobre el orgullo, el perdón y las extrañas vueltas que da el destino. Se convirtió en un recordatorio de que bajo la superficie austera de la vida en el campo laten pasiones, culpas y anhelos tan complejos como los de cualquier gran ciudad. Y Ana Paula, lejos de ser vista como una extraña, se integró en el paisaje como una de esas encinas viejas y fuertes que han visto pasar generaciones, un símbolo viviente de que la justicia, a veces, tarda en llegar, pero llega. El sobrino, Ricardo, desapareció de la comarca. Su derrota no fue legal, sino moral, y en una tierra donde el honor lo es todo, esa fue su verdadera condena. Se dice que malvendió sus propiedades en la ciudad y que nadie volvió a saber de él. Su codicia no le dejó más herencia que el olvido, demostrando la verdad que Daniel había entendido al final, que la tierra sin honor no es más que un puñado de polvo. Elvira, por su parte, se quedó al lado de Ana Paula hasta el final de sus días, no como una sirvienta, sino como una compañera, la cronista fiel de una historia que solo ellas dos conocían en su totalidad. Juntas formaron una familia nacida no de la sangre, sino de la lealtad y el afecto compartido. Años después, cuando Ana Paula ya era una anciana de cabellos blancos, a menudo se sentaba en el porche, en el mismo sillón donde Daniel había muerto. Miraba los campos, ahora salpicados por los olivos plateados de la desdichada que por fin daban sus frutos, y sonreía.
No había reconstruido su vida sobre la de Daniel, sino junto a la suya. Había aprendido que el verdadero amor no consiste en olvidar a quienes se han ido, sino en encontrar nuevas razones para quedarse. Su historia con Daniel no fue el final de un camino, sino el comienzo de uno nuevo. Un camino que le enseñó que, incluso en el umbral de la muerte, se puede aprender a vivir. Y así, la finca El Silencio se convirtió en un testimonio de que el campo no solo guarda cosechas, sino también historias. Relatos de vidas entrelazadas por la tierra, marcadas por el sol y la lluvia, por el peso de las promesas rotas y la ligereza del perdón. La memoria de Daniel Antonio y Javier Mendoza descansó por fin en paz, unida de nuevo en la figura de la mujer que había tenido el coraje de exigir la verdad y la compasión de perdonar. Su legado no fue una herencia material, sino una lección silenciosa que el viento susurraba entre las espigas de trigo, que nunca es tarde para enmendar un error y que 3 meses de verdad pueden pesar más que toda una vida de silencio. Si crees que las promesas hechas desde el corazón son las únicas que el tiempo no puede borrar, por favor comparte esta historia. No olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos que guarda la tierra. Y si este relato ha tocado tu alma, comenta aquí abajo la palabra promesa. Gracias por acompañarnos hasta el final.